A lo largo de este video veremos dos preguntas que nos servirán como guía para ir desarrollando los respectivos temas. La primera pregunta es acerca del contexto sociocultural y cómo es que este afecta a la sofisticación y a la participación política de una sociedad en concreto. Como respuesta personal, tenemos que, para conocer nuestro contexto sociocultural, debemos de tener en cuenta el marco político y el marco social, tanto en el municipio como en el estado como en la federación. Podría ser Apodaca, Nuevo León y México respectivamente. A su vez, se tiene que saber qué es que se entiende con esto, es decir, explicarlo. El contexto sociocultural es el cual cada sujeto recibe de manera singular y también simultánea las influencias sociales del entorno, de lo que está allá afuera. Asimismo, sabemos que si nuestra comunidad apela más a un individualismo o a un comunitarismo, es decir, actúa de forma celular, individualmente, o de forma comunitaria. Es importante todos estos preceptos porque así podemos saber cómo es que interactúa una sociedad y por ende saber su contexto cultural. Es importante también para un politólogo, sociólogo y a su vez periodista tener en cuenta estos parámetros, puesto que nos sirve como una referencia y un punto de enfoque para entender al individuo y a la masa. A continuación, presentaré los 5 elementos que conforman un contexto sociocultural según la materia: el contexto político, el contexto económico, artístico, familiar y cultural. De hecho, lo vimos en una tarea, cómo estos 5 elementos se desarrollan en un municipio, por ejemplo. A su vez, tenemos que el caso de la sofisticación política es directamente proporcional a la educación, riqueza cultural y percepción económica de los individuos, de la familia o de la masa. Por otro lado, tenemos que la participación política no se limita solamente al acto de votar, sino al debate popular, a la investigación y a la acción política. ¿Qué tiene que ver esto con el contexto sociocultural? Tenemos que en cada una de estas materias un individuo se va a desarrollar como mejor le convenga y como el entorno lo haya influido a actuar. Por eso que son importantes todos estos términos y por eso tenemos que sí es directamente proporcional y sí vemos cómo afecta un contexto sociocultural a la sofisticación y la participación política, puesto que son directamente proporcionales del entorno en el que creciste. Como segunda pregunta tenemos ¿puede un contexto sociocultural afectar la percepción de lo que es un buen gobierno? O por lo contrario, si es que un buen gobierno es propiamente intrínseco de un gobierno. Voy a explicarlo. El buen gobierno es un término que se acuñó durante los años 90 a raíz de una crisis humanitaria que ocurrió en África. Este precepto fue acuñado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que sirvió como respuesta y como guía que debían de seguir los gobiernos africanos para tratar de solucionar todas estas crisis. Pero bien, ¿qué es un buen gobierno? Un buen gobierno se caracteriza por tener la voluntad en el Ejecutivo de prevenir y combatir la corrupción. También tenemos un sector público competente, es decir, que tenga un objetivo y que sea imparcial. A su vez, tienen la existencia de un parlamento activo en la promoción de la buena gobernanza y del castigo, por medio de legislación, al combate a la corrupción. También tenemos un eficaz sistema de auditoría y control contable y financiero. Esto se refiere a una correcta participación política, a una correcta investigación y educación política por parte de la ciudadanía. También como los términos como transparencia entrarían ahí dentro de ese rubro. Tenemos que por otro lado las instituciones públicas, como los partidos políticos, estén verdaderamente comprometidos con la lucha anticorrupción y que se financien estos limpiamente, no importa si esto es financiamiento público o privado. También tenemos que en el Poder Judicial sea independiente e imparcial. Esto suena muy parecido, o bueno, contradictorio a lo que está tratando de hacer Andrés Manuel López Obrador al tratar de eliminar la autonomía que tiene el Poder Judicial dentro de la Federación. En resumen, tenemos que un buen gobierno abarca esos 5 temas: los 3 poderes, las instituciones públicas y el sector público refiriéndose hacia la gente.
Creo que respondiendo a la pregunta, es totalmente proporcional nuestra percepción de lo que es un buen gobierno a nuestro contexto sociocultural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por lo menos en México estamos acostumbrados a una mala percepción de lo que significa ser parte del gobierno, a lo que significa tener participación política. Porque en primera instancia recordemos que un gobierno refleja a sus gobernados y viceversa. Por lo que un buen gobierno consta proporcionalmente de una buena sociedad y un buen ciudadano.